Tal día como hoy, martes 29 de octubre, pero en 1929, se hundía la bolsa de Nueva York como nunca antes había sucedido y nunca después. 90 largos años desde que dio inicio una de las épocas más turbulentas y oscuras de la historia de la humanidad, la Gran Depresión. Decenas de miles de personas se vieron en la estacada. Los bancos quebraron, el crédito desapareció y las familias, los trabajadores, sufrieron. Centenares de grandes y pequeños empresarios se acabarían suicidando fruto de las preocupaciones y las deudas. Bancarrota y caos. La crisis atacó primero a Estados Unidos, para extenderse después por Europa. Los acontecimientos fueron desoladores. El fascismo y el nazismo cobraron fuerza. También lo hizo el comunismo. Parecía que la época dorada del capitalismo, la democracia y la libertad estaba tocando a su fin. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bracken Books. Pocos libros han recreado ese mare magnum que fue la Gran Depresión mejor que el libro que traemos hoy a la reseña, nada menos que Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Espero encontréis atractivo el programa y os anime a leer una fenomenal novela. ¡Vamos allá! ¡Adelante! Breve descripción del libro. Publicada en abril de 1939, justo cuando la Gran Depresión parecía que concluía, o al menos lo más duro de la crisis, Las uvas de la ira fue recibida con gran éxito de público y crítica. De hecho, ganaría poco después el premio Pulitzer. Y bueno, se basa en una serie de artículos periodísticos, por eso lo ganó. Fue pronto adaptada al cine, no en vano. Steinbeck era uno de los guionistas más cotizados de Hollywood por aquel entonces. La peli la dirigió John Ford y está protagonizada por Henry Fonda, pesos pesados de la industria del cine. Todo un clásico que además consigue reflejar muy bien la esencia del libro. Pero bueno, vamos a hablar de la novela porque actualmente hay varias ediciones y es bastante fácil encontrarla, dado que Steinbeck es un autor muy importante y además esta es su novela más vendida. Como digo, es todo un clásico ya de la literatura norteamericana. En Amazon la podéis encontrar en Kindle por unos 15 euros y en tapa blanda por 10. La verdad es que desconozco el motivo por el cual cuesta más en Kindle que en tapa blanda, teniendo en cuenta que como todos sabemos el libro digital, una de sus fundamentales ventajas es su reducido precio y también que ocupa menos espacio. Bueno, no lo sé. También hay, ahora que lo he mirado, en Amazon a la venta una edición en segunda mano en tapa dura. Es una edición antigua que editó El País en una de estas colecciones que hacían los periódicos antes para vender más ejemplares. El libro en sí es bastante largo, tiene 688 páginas y aunque creo que se lee bien, pues sí que he notado que los capítulos son muy largos, de la época en la que a escritores y editores le preocupaba poco esta necesidad de los lectores, que a veces no se pueden tirar una hora y media leyendo. Y bueno, esto unido a que no es precisamente una lectura ligera, hacen pensar que Las uvas de la ira no es el típico libro para ir con él por el metro o para leer cuando se va en el autobús camino del trabajo o de clase. Pero bueno, no nos adelantemos, sigamos con la reseña de hoy. ¿Qué sabemos del autor? John Steinbeck nació en California en 1902. Su familia vivía en un pueblecito rural de frontera en una de las zonas más prósperas para la agricultura. Esto tendrá luego repercusión tanto en cómo conciben los Toad, que es California, como en cómo se describe. Adquirió la pasión por la literatura gracias a su madre, que era maestra. Steinbeck fue una persona que trabajó toda su vida muy intensamente en el mundo de las letras.
como escritor de fantásticas novelas como la que traemos hoy, pero también como guionista de cine, que ya he comentado, o como periodista. Su labor fue ampliamente reconocida y no solo ganó el premio Pulitzer, sino que también obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1962. Muy relacionado con la novela de hoy, hay que contar que durante la Gran Depresión, Steinbeck, que ya había publicado alguna novelita, pero no era para nada famoso, sufrió bastante los efectos de la crisis. Al parecer perdió su empleo y para subsistir consiguió un bote y él iba a pescar en el mar, que pescaba cangrejos y pescado para poder comer él y su mujer. Y bueno, también incluso parece ser que tuvo que ir a robar al mercado algo de tocino y cerdo para poder sobrevivir, para poder tener estas reservas vitales. Claramente esto dejaría marcada su vida y también su obra, y en Las uvas de la ira es bastante frecuente ese debate moral entre ser una persona honrada y morirse de hambre. Así que yo creo que podemos decir que le marcó mucho. Y vamos ya con la primera cita de la novela de hoy. Es una cita interesante porque es lo que dice uno de los pequeños campesinos propietarios, Muley se llama, cuando le preguntan por qué no se ha ido al oeste a pesar de que ha perdido todas sus tierras. Muley ahora vive como un salvaje, cazando conejos y ocultándose en las tierras que ahora son del banco y que antes eran suyas. El protagonista se le acerca, se encuentra con él y Muley le pregunta que por qué no se ha ido, y Muley le contesta: esos hijos de puta, esos asquerosos hijos de puta. Pero lo que es yo, me quedo. No se librarán de mí. Si me echan a patadas, volveré. Y si se figuran que bajo tierra me estaré quieto, me voy a llevar a 2 o 3 hijos de puta conmigo para que me hagan compañía. Dio unas palmadas a un objeto pesado que llevaba en un bolsillo lateral de la chaqueta. Yo no me largo. Mi padre vino hace 50 años y yo no pienso irme. He estado yendo a los lugares en los que pasaron cosas, como por ejemplo un sitio que hay en nuestra propiedad. Crece un arbusto en una hondonada. Allí fue donde me acosté con una chica por primera vez. Yo, con 14 años, pateando, dando tirones, resoplando igual que un gamo, tan cachondo como un macho cabrío. Así que volví a aquel lugar, me tendí en el suelo y sentí como si sucediera de nuevo. También está el sitio detrás del granero, donde un toro corneó a padre. Su sangre sigue allí, en la tierra. Tiene que estar porque nunca la lavó nadie. Y con la mano toqué esa tierra de la que la sangre de mi propio padre forma parte. Breve sinopsis. ¿De qué va? En 2 frases. Tom Joad acaba de salir de prisión. Es un joven que se metió en una pelea de borrachos y mató a un hombre, y por eso dio con sus huesos en la cárcel. Cuando sale, se respira en el aire algo malo. El polvo que cubre los campos y destruye las cosechas. Tom vuelve a casa de su familia, a casa de su padre. Pero ¿cuál es su sorpresa de que justo en su casa acaba de ser abandonada, dado que su padre se endeudó y las malas cosechas no le han permitido pagar las deudas, por lo que el banco se ha quedado con las tierras, como con todos los vecinos, como con la de todos los vecinos. Todos están emigrando al oeste, a California, y Tom, que encuentra pronto a su familia, va con ellos al oeste. La novela contará el viaje duro que llevan, acarreando todas sus vidas en una camioneta con todos sus cacharros y $120 para labrarse un nuevo porvenir en California, la tierra que presumen que es el paraíso. Por el camino conocerán gente amable y gente que se quiera aprovechar de ellos, para al fin llegar a su destino y descubrir que no es el paraíso y que la vida aún es dura y se les puede llegar a complicar. Es una novela interesante, una novela que trata sobre todo de cómo la familia se va desmenuzando por la pobreza, por la emigración, por el desgaste de los duros años, y de cómo los diferentes integrantes pues tienen que ir adaptándose a nuevos papeles, a nuevos roles antes no desempeñados. Y también es desde luego una crítica social muy fuerte al capitalismo, al mercado y a los excesos e incompatibilidades con la vida humana que llevaron a una terrible crisis económica, social y humana.
una crisis que viviremos de primera mano junto a los Joad. Cosas buenas y positivas. El libro está muy bien escrito, es bastante interesante y tiene buenos pasajes, por ejemplo, y no creo que sea spoiler decirlo, cuando los Joad llegan al fin a California, la parte en la que se describe el sitio es increíble, es muy buena. Además, llegan con muchas penalidades, tras sufrir bastante, la familia se está descomponiendo, pasos agigantados y bueno, es bastante entrañable ese momento. Otra cosa interesante es el machismo y su tratamiento. Hay varias veces donde Papa Joe es amilanado por su mujer. En una de ellas hasta coge una barra de metal y la amenaza con partirle el cráneo, la mujer, porque es ella la que toma las riendas de la familia para que ésta no se desvanezca y todos mueran de hambre. Y bueno, cómo hace eso la mujer, cómo pone firme al hombre, cómo dirige las riendas de todo, es bastante interesante. Y bueno, Papá Joe, claro, se enfada y dice así por lo bajini que bueno, ya veremos cuando nos asentemos en una buena casa y ya no estemos en crisis. Entonces te voy a pegar una paliza que no veas. Sorprendentemente, y esto es lo que me resulta interesante, la madre le oye y le dice que sí, que le pegue una paliza cuando estén asentados, a salvo y sea capaz de proveer de nutrientes a su familia. Pero que hasta entonces no lo haga, que se guarde de molestar y de generar problemas y que se ponga a buscar soluciones a los terribles problemas en los que están envueltos. Esto me pareció ultra curioso, esta forma de defender la potencia de la vida de la mujer en la vida de las familias y de las personas en pleno 1939, no olvidemos que no es tan fácil como ahora. De hecho, me gusta mucho el tratamiento que da a los personajes en general y a los personajes femeninos en particular, concretamente al de Mama Joe. Podría hablar mucho, quizá habría algún spoiler y como no quiero, pues me voy a contener, pero sí que decir que son personajes realmente vitales y que, bueno, muy logrados. Otro que me ha gustado mucho es el del predicador, el de Jim Casey, que es uno que Tom Joe se encuentra cuando está buscando a su familia entre la casa abandonada y bueno, le dice que les acompañe y acaban encantados. Y este Jim Casey, el predicador, es un charlatán que no calla, pero que dice cosas la más de interesantes, pero claro, nadie le hace caso precisamente por eso, porque no calla, está todo el rato hablando. Entonces, bueno, esa mezcla es bastante curiosa, también tiene momentos reflexivos en los que parece que la cosa no va con él y no habla en nada. Y luego tiene momentos en que dice que no está, ni esta boca es mía, pero que está pensando y acaba haciendo reflexiones muy interesantes. Era además un predicador que dejó de creer en Dios para encontrarse a sí mismo y que en este proceso descubrió que era una parte diminuta de una colectividad, la de los seres humanos, a la cual pertenecemos. Leer esto me gustó y me hizo especial ilusión porque era un comentario que mi profesora de lengua y literatura hacía bastante cuando iba al instituto, lo decía con mucha frecuencia, esto de que somos parte más de un colectivo y que siempre estamos rodeados de otros y que en realidad no deberíamos de ser egoístas y pensar por nosotros, para nosotros mismos. Bueno, esa profesora tenía mucho cariño y leerlo me ha recordado mucho a ella, así que eso me ha gustado mucho. Es una idea que obviamente pues nos gusta a todos porque siempre eso de parecer que formas parte de algo más grande que tú siempre mola, pero bueno, es un poco irreal creo yo. Aunque bueno, el libro me gustó que trajera estos recuerdos incorporados y que me hiciera pensar en estas cosas. Y cosas negativas. Precisamente una de las cosas negativas del libro, en mi opinión, es la crítica social que hace. Me gusta mucho cómo trata ese desmigajamiento de la familia Joad, cómo los diferentes integrantes se van rompiendo y pese a los intentos de Mama Joad de mantener la familia unida, poco a poco es imposible y se va desmigajando. Esa parte reconozco que está guay y me quedo con eso en el libro. Porque la otra, la de la crítica social al capitalismo, me resulta excesivamente artificial. Obviamente durante la Gran Depresión, pues bueno, no ya durante la Gran Depresión, sino en cualquier crisis
o en cualquier época de emigración siempre hay gente que se aprovecha de los pobres migrantes o gente que tiene un poco más de poder y se aprovecha de, sin escrúpulo alguno, incumpliendo las normas morales más básicas, pues se aprovecha de los demás. Entonces, no sé, quizás sí fue totalmente cierto que los empresarios bajaban los salarios engañando a la gente para que emigrase a sus tierras y viviera de mala manera por miseria. Y seguro que hubo gente que aprovechó la coyuntura para aprovecharse de los que más necesitaban trabajar. Hay una escena en que Mama Joe acaba de recibir el jornal de su familia, que han estado todos trabajando, y le han dado $1, que es lo que han conseguido entre todos, para que vaya a la tienda a comprar. Y cuando Mama Joe va a la tienda, resulta que descubre que el tendero ha subido los precios, precisamente porque como es la única tienda que hay, para poder sacarle a los trabajadores todo lo que ganan. Y entonces casi todo lo que ganan te dedican a comprar comida para poder sobrevivir y seguir trabajando, ¿no? Y eso es una crítica que yo creo que sí es acertada, es bastante dura. Y bueno, a mí esa sí me gustó. Pero bueno, como luego sigue la crítica social, por así decirlo, y Steinbeck reitera una y otra vez a lo largo de la novela que era una especie de conspiración de los industriales y de los grandes terratenientes, que toda la tierra estaba casi sin cultivar, y que había gente que tenía miles de acres y otros lo perdían todo y no podían ni comer, y que incluso si entraban en un campo a robar una fruta o una gallina, iban corriendo a matarlos, pues eso me resulta un poco excesivo, entre otras cosas, porque en la misma novela, cuando los Joe llegan a una pequeña finca de melocotones y están allí trabajando en recolectarlos, pues ellos y los niños se ponen hasta el culo de comerlos mientras trabajan, hasta el punto que uno de los protagonistas, Winifred, hasta llega a tener cagalera de tantos como ha comido. Y bueno, desde luego no los matan ni nada. Entonces, bueno, eso creo que va a empezar es incoherente y además creo que es una crítica exagerada eso de que la gente se muriera de hambre y hubiera frutas ahí tiradas y no las pudiera escoger. Otra cosa que es negativa son los capítulos intermedios hablando totalmente alejados de la historia sobre sucesos y situaciones contadas de forma lírica y que sucedían e inquietaban en aquella época. En realidad son estos capítulos interesantes de leer, conociendo la contrahistoria de este libro, cómo se coció. Y es que esos capítulos son la génesis, son los artículos periodísticos que Steinbeck iba publicando en la prensa sobre el tema de la novela y que cuando decidió juntarlos acabó siendo la arquitectura de toda la novela y de la historia de Tom Joad y su familia. Entonces, claro, está chulo leerlos, pero lo que sucede es que despistan un poco en medio de la novela. Uno nunca sabe si se está refiriendo a cosas que han pasado realmente en la trama o no. Entonces, claro, despista un poco, así que yo creo que a lo mejor una buena idea que hubiera sido juntarlos todos y ponerlos en una especie de anexo o algo así, un apéndice, no sabría decir, pero desde luego no como están, que confunden bastante y rompen el ritmo de la lectura. Vamos ya con la última cita, que es un poco el mayor alegato contra el mundo capitalista que incluye la novela. Advierto desde ya que es una cita larga, pero muy interesante, creo yo. Allá va. Algunos portavoces eran amables porque detestaban lo que tenían que hacer. Otros estaban enfadados porque no querían ser crueles, y aún otros se mostraban fríos porque habían descubierto hacía ya mucho tiempo que no se puede ser propietario si no se es frío, y todos se sentían atrapados en algo que les sobrepasaba. Unos despreciaban las matemáticas a las que tenían que obedecer, otros tenían miedo, y aún otros adoraban a las matemáticas porque podían refugiarse en ellas de las ideas y los sentimientos. Si un banco o una compañía financiera eran dueños de las tierras, el enviado decía: el banco o la compañía necesita, quiere, insiste, debe recibir, como si el banco o la compañía fuera un monstruo con capacidad para pensar y sentir que les hubiera atrapado. Ellos no asumían la responsabilidad por los bancos o las compañías porque eran hombres y esclavos, mientras que los bancos
Los bancos eran máquinas y amos, todo al mismo tiempo. Un banco o una compañía no lo pueden hacer porque esos bichos no respiran aire, no comen carne, respiran beneficios, se alimentan de los intereses del dinero. Si no tienen esto, mueren, igual que tú mueres sin aire, sin carne. Es triste, pero es así. Sencillamente es así. Los hombres acuclillados levantaban los ojos intentando comprender. ¿No podemos quedarnos? Lo sentimos, no somos nosotros, es el monstruo. El banco no es como un hombre. Sí, pero el banco no está hecho más que de hombres. No, estás muy equivocado. El banco es algo más que hombres. Fíjate que todos los hombres del banco detestan lo que el banco hace. Pero aún así, el banco lo hace. El banco es algo más que hombres, créeme. Es el monstruo. Los hombres lo crearon. Pero no lo pueden controlar. ¿Por qué lo leí y si lo recomendaría? Este era un libro que tenía muchas ganas de leer hace ya tiempo. Es un clásico de entre los clásicos y lectura obligada para todo aquel que quiera entender cómo fue la vida durante la Gran Depresión en la América más rural. Y esos fueron los motivos que me trajeron a leer esta novela. Reconozco que es un libro gordo y eso me echaba para atrás y me generaba cierta inquietud, pero bueno, finalmente este verano me decidí a leerlo, me animé y la verdad es que me ha gustado. Creo que esperaba que fuera algo mejor, la verdad, pero me ha gustado bastante, como he comentado en la parte negativa. Creo que algunas partes sobran completamente y creo que la crítica ha quedado ya totalmente superada. Los paraísos socialistas que vende un poco Steinbeck en la novela, sí, creo que no me los creo, lo hace de forma un poco ilusa y son poco realistas hoy día, de imaginar que algo pudiera suceder así. Aún así, desde luego, recomiendo su lectura. Es un gran libro y todo el tema de los personajes, cómo se desarrollan y cómo van evolucionando, están muy conseguidos, son muy bonitos de verlo y la verdad es que algunos de ellos, como Mama Joe, y que habréis visto que es mi favorita, o El Predicador casi, incluso Tom Joad, que es como el protagonista, pues están bastante logrados, me gustan mucho. ¿A qué se parece? Hubo una generación de escritores norteamericanos que escribieron en el periodo de entreguerras y que creo que tiene reminiscencias con Las uvas de la ira, por lo que al lector que le haya gustado esta novela creo que le gustarán. No en vano, Steinbeck en parte pertenecía a esta generación de novelistas, ¿no? de la generación perdida. Por ejemplo, una muy buena lectura sobre la pobreza y la inmigración es también la novela de John Dos Passos, Manhattan Transfer, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York y trata de cómo diferentes personajes se van adaptando a la vida en la ciudad. Y la verdad es que son personajes en principio que están deslavazados unos de otros, pero según va pasando la trama se van uniendo las diferentes subtramas y está muy bien, está muy logrado y además hay personajes que también son muy buenos. Y bueno, no trata exactamente de la Gran Depresión, porque el libro estaba escrito antes de que esta sucediera, pero bueno, es un poco, también va de esa pobreza y ese sentimiento de derrota que invadía en parte a algunos americanos durante aquellos años. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Bracken Books. Es un programa que me ha gustado mucho hacer porque era un libro que tenía muchas ganas de leer, así que espero que os haya gustado. Espero que si os ha gustado le deis a like, suscribáis al canal o lo que sea y desde luego como siempre este es un programa al que me encanta, lo que más me gusta es hablar con vosotros, así que si tenéis algún comentario o queréis dejar alguna reflexión sobre la novela, pues estaré encantado de leerla y de contestarla en cuanto pueda. Espero que os haya gustado y os deseo que paséis un buen día.